tanto a nuestro pastor Cristian Ulloa de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. El Señor le bendiga, queda con nosotros en la palabra del Señor. Dios bendiga a su siervo. En esta hora quisiera invitar a todos los presentes que puedan ubicar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, desde el versículo número 23 en adelante, daré lectura a la palabra del Señor y lo haré en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. En esta hora Dios añada una hermosa revelación a la lectura de la palabra del Señor. Tome asiento, amado hermano. Quiero saludar en el día de hoy de forma muy especial a nuestro pastor presidente Ricardo Faúndez y al directorio del Consejo de Pastores que el día de hoy está reunido en este lugar. A todos los pastores que son integrantes de este hermoso Consejo de Pastores, a los hermanos invitados que han venido el día de hoy también a engalanar nuestro servicio de culto de celebración de estos 25 años. Bienvenidos todos los que están el día de hoy en este lugar, como también aquellos que se han unido a través de las redes de YouTube, de Facebook y también la aplicación Zoom. Para todos nuestros hermanos, un saludo fraterno de mi persona y de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en la comuna de Huechuraba. Bueno, el tiempo avanza y Dios me dé gracia, me dé lucidez, como decía la oración de nuestra pastora Cristina, que la verdad que me levantó mucho los brazos. Y damos gracias al Señor por el clamor de su pueblo, porque se entiende que aunque nosotros somos los enviados, somos los llamados a entregar la palabra del Señor, nunca lo hacemos o no quisiéramos nunca hacer este oficio sin estar iluminados por el Espíritu Santo del Señor, sin tener claridad y sin tener el temor que se requiere
para hablar de las cosas que son eternas, hablar de las cosas que son de Dios. Las parábolas tan utilizadas por nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso ver cómo Él invierte gran parte de sus enseñanzas a través de las parábolas, que son sino otra cosa que semejanzas, historias contadas que de alguna forma asemejan situaciones reales que existen, y que lo que pretendía el Maestro Jesús era de alguna forma dejar clarísimo qué es lo que significaba para Dios, por ejemplo, cuando hablaba del amor, o cuando hablaba de la justicia de Dios, cuando hablaba de la misericordia, cuando hablaba del perdón. Para todos estos conceptos que son muy usados entre nosotros, el Señor, el Maestro, usó parábolas. Usó parábolas también para mostrar los acontecimientos futuros, porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor y dice en sus títulos, el reino de los cielos es semejante a, nos vamos a encontrar que no solo habla de un concepto puntual en una hora determinada, sino que las parábolas también son, podríamos llamar, escatológicas. Es decir, que tienen cumplimiento o que están sucediendo en este momento, pero que tendrán un final o una conclusión, y esa conclusión será, por ejemplo, cuando venga el Señor en su segunda venida, o cuando vengan los ángeles y aparten el trigo de la cizaña, como dice la palabra. Son tiempos futuros. Son tiempos futuros que van a acontecer, pero el Maestro quiere dejar estas cosas sumamente claras para que también los creyentes puedan de alguna forma estar avisados de los tiempos que estamos viviendo. Hoy día el mundo cristiano, el mundo evangélico también ha entrado de forma muy entusiasta, si se quiere, de alguna forma a meditar sobre los tiempos que estamos viviendo. Porque siempre ha habido un interés en la iglesia de Cristo de conocer los tiempos, de conocer las situaciones. No crea que lo que nos sucede a nosotros como cristianos de esta época, lo mismo que le sucede a aquellos cristianos que vieron a Jesucristo el Señor resucitado. Y cuando le ven al Señor, ellos le preguntan, ¿y cuándo serán estas cosas? Más, la respuesta del Maestro es categórica, porque hay una intención detrás de estas cosas. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las que son reveladas a sus escogidos. Y muchas veces pareciera ser que nosotros, los escogidos, los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, quisiéramos conocer las cosas ocultas y nos queremos meter en esos temas que son ocultos y que le pertenecen a Dios. Y aquellos temas que Dios ya nos ha revelado a su iglesia, muchas veces los queremos dejar pasar y los miramos de alguna forma, muchas veces con un sesgo de cosas ya sabidas y de cosas ya aprendidas. Pero nunca hemos de pensar de esa manera. Jesús le responde a esta iglesia, a sus discípulos, aún antes de que viniese el Espíritu Santo y tocara el corazón de aquellos hermanos que estaban unidos en oración. Jesús le dice: no os toca a vosotros conocer las sazones o los tiempos. No os toca a vosotros saber estas cosas, porque siempre hubo necesidad. Si nosotros vemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, nos vamos a encontrar que todo lo que habla el Maestro tocante a las cosas que iban a suceder, nace justamente de una preocupación, de una pregunta de los creyentes de aquel tiempo, de saber las cosas que sucederían. ¿Cuándo será tu segunda venida? ¿Restaurarás tu reino en este tiempo? ¿O esperamos que vengan otras generaciones? Todas estas preguntas que estaban en el primer siglo de aquellos creyentes. Han pasado 21 siglos, estamos en el siglo XXI y seguimos nosotros haciéndonos estas preguntas. Y a lo mejor, porque vamos a hacer un supuesto en esta hora, si el Maestro estuviera
escuchando nuestras preguntas, a lo mejor Él también nos diría, no, toca a vosotros saber esas cosas. Pero le dice algo importante, pero recibiréis poder. Gloria a Dios para siempre. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Pero pareciera ser que no es suficiente. No es suficiente, pero cuando hablamos de ese poder también hay que ser claro, porque muchos también han caído en el error de pensar que estas cosas tienen que ver con lo que hoy día promueve también Hollywood. Hoy día estamos llenos de films, de películas, de seriales, donde gran parte de lo que se invierte hoy día en este tipo de medios es hablar o es levantar a superhéroes, ¿no? Desde niño nosotros conocemos quién es un Superman, quién es un hombre araña y todas esas cosas. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos los poderes, ¿eh? Los poderes que ellos tienen para volar, los poderes que ellos tienen para guerrear, los poderes que ellos tienen para hacer muchas cosas. Pero sabe, hermano, cuando el maestro nos le dice a aquellos hermanos y recibiréis poder, no se refiere a eso. No se refiere a eso, hermano, sino que se refiere a cosas que son espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay una manifestación del poder de Dios en aquel tiempo, y si hay hoy día una manifestación del poder de Dios en estos tiempos, es que hoy día, a pesar de todas las circunstancias adversas que ha vivido el Evangelio de Cristo y la iglesia del Señor, Dios todavía sigue llamando, sigue salvando, sigue perdonando vidas, sigue manifestándose, y los hombres confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Es Jesucristo su Salvador? Hermano, esto que nosotros decimos de forma a veces tan espontánea, no todos lo pueden decir. Ya lo decía la alabanza que me parece que cantaba nuestra pastora, el necio. Dice, no hay Dios. Nadie busca a Dios, hermano. La Escritura es categórica, nadie busca a Dios. No hay quien le busque, no hay quien se interese por las cosas del Señor. Pero ahí está el poder de Dios, llamando vidas, cautivando vidas. Ese poder ese poder que da vida, hermano. Dice la palabra, y vosotros estabais muertos. Hermano, ¿quién puede levantar un muerto? El poder de Dios. El poder de Dios, hermano. Vosotros estabais muertos, le dice, pero Él nos dio vida. Satanás viene a matar, viene a destruir, mas yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Nadie puede dar vida al hombre, porque el hombre está muerto. Mucho hablamos y se puede filosofar en estos tiempos del libre albedrío, y si hay voluntad en el hombre para aceptar, para decidir sobre si va a aceptar, va a buscar a Dios o no lo va a buscar, si hace cuál o cual cosa. Es cierto que está la voluntad en los seres humanos. Pero yo le pregunto en esta hora a usted, a la iglesia de Cristo, ¿qué voluntad, qué libertad tiene un muerto? ¿Puede un muerto tener libre albedrío? Ya está muerto. Ya está muerto. Pero usted y yo, estando muertos en delitos y pecados, recibimos el poder de Dios. Y hoy día tenemos vida. Pero esta vida no es para vivirla a mi antojo, no es para vivirla bajo mis conceptos y mis preceptos, sino yo tengo que hoy día poner mi vida y hacer lo que aquel que me la dio me enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, las parábolas son justamente eso.
son categóricas. Y nos llevan a meditar sobre los tiempos presentes, sobre los tiempos futuros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos ver una conclusión que el Señor determina cuando nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya? El trigo y la cizaña. ¿Cuántas veces nosotros, obviando estas enseñanzas tan magistrales del maestro, tan categóricas, hemos querido ser nosotros los segadores? ¿Hemos querido ser nosotros los que limpiemos la mies? Hemos pensado que nosotros tenemos la autoridad para decir, este sí entra y este no entra. A este sí lo perdonamos y a este no lo perdonamos porque es malo. Pero el Señor determina, hay cosas que son absolutamente determinantes y propias de Dios. El versículo número 30 del capítulo 13 de Mateo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Y se está refiriendo al trigo y a la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, ahí hablamos de los tiempos de Dios, del futuro, de lo escatológico. En su palabra dice: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios para siempre. Se fija, hermanos, si nosotros, a lo mejor estamos haciendo aquella palabra. Pero ¿cuántos creyentes, cuántos pastores, que si se quiere, o cuántos líderes, cuántos maestros de las Escrituras, muchas veces en su saber, no han sabido ser capaces de lidiar con estas situaciones propias del verdadero creyente o de la verdadera fe? Pues la verdadera fe siempre estará siendo de alguna forma obstaculizada por la cizaña. La cizaña es una hierba que crece, y aunque es muy parecida al trigo, es más firme, es más dura. Por lo tanto, al querer sacar la cizaña, aunque esté muy, muy tierna, siempre genera un daño y destruye. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos que si hay algo que ama a Dios, si hay algo que ama a Jesucristo, es su amada iglesia. Por lo tanto, lo que nunca querrá el Señor es que su iglesia se destruya. Así que hay que dejar crecer al trigo con la cizaña. Y esperamos que en esta hora los que estamos plantados en esta mies, seamos trigo. Seamos trigo. Gloria a Dios para siempre. No seamos cizaña. No seamos una planta que obstaculice la obra del Señor. Que destruyamos lo que ama Cristo. ¿Cuántos hombres, y por supuesto cuando digo hombres digo mujeres, han dañado la obra del Señor? Yo meditaba en estas cosas el día de hoy, estos días, pensando en estos 25 años que el Señor le ha concedido a este consejo. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuáles fueron las motivaciones de aquellos siervos de Dios? Muchos de ellos leídos en esta memoria que leía nuestra hermana Milixta Cáceres, y muchos de ellos ya no están con nosotros. Pastores, pastoras que ya descansaron de sus trabajos, y ellos fueron los que vieron una necesidad en esta comuna, el cual era que habían iglesias, habían muchas iglesias, pero a lo mejor no nos conocíamos, no sabíamos nada del compañero de milicia que estaba en la otra población, en la otra cuadra, si se quiere. Ya muchas veces, a lo mejor como era en esos años, encontrarse con grupos de cristianos evangélicos era muy,
muy común. Los días domingos, en las mañanas, las calles del Gran Santiago se poblaban con hermanos que iban con sus Biblias debajo del brazo y con sus familias a los cultos. Pero siempre de alguna manera muy exigentes con nuestra congregación, pensándonos ser los mejores, pensando ser los únicos, pensando tener nosotros la verdadera revelación. Y qué cosa más maravillosa ha acontecido en esta comuna de Huechuraba, que Dios permitió esa unidad, permitió ese compañerismo, el asociarse como hermanos, como pastores en la fe, y darnos cuenta de esa diversidad, de esa diversidad, de esa cultura evangélica tan distinta de unos y otros. Pero no era malo, no era algo de rechazar, sino que nos encontramos que al mismo Dios que nosotros amábamos, que servíamos y creíamos, era el mismo Dios que nuestros otros hermanos pregonaban su evangelio. Algunos lo hacían de esa motivación para hacer una campaña evangelística, otros lo hacían predicando en las calles, pero todo se hacía con un pensamiento, un sentimiento hermoso. Aquellas oraciones que este Consejo de Pastores por año realizó allí por las faldas de estos cerros, porque habían hermanos también que promovían la oración por la comuna, un acto de fe, rodear esta comuna por estos cerros y orar para que el evangelio corriera y llegara a las almas y a los hogares. De cada grupo, de cada iglesia, de cada congregación, de cada ministro, pastor y pastora, tuvimos aprendizaje y nos enriquecimos con sus experiencias, nos enriquecimos con su labor, con su ardua labor de trabajo y esmero. Gloria a Dios para siempre. Y yo hablo de una vereda donde yo no fui parte en aquellos años. Yo, por la gracia del Señor, solo llevo 11 años en este consejo. Tengo los mismos años de pastor. Desde que el Señor me nombró como pastor, también de ese mismo tiempo yo estoy en este consejo y doy gracias al Señor porque conocí a ministros de Dios. A lo mejor yo mismo, en mi formación de cristiano, en mi formación de iglesia, que mucho de eso tiene de tradición, fui un poco intolerante o quizás reservado o distante. Más hoy día estoy en medio de ustedes. Gloria a Dios para siempre, porque este consejo también supo esperarme, supo encantarme, supo acogerme con cariño, con amor. Porque si hay algo que ha caracterizado a este grupo de hermanos, a este consejo, es el amor, es el respeto entre los consiervos. Gloria a Dios para siempre, porque siempre ha existido un respeto a las autoridades que Dios ha puesto en esta comuna, y yo me honro en estos días de ser parte de todo aquello. Pero también he pensado, como a lo mejor usted lo hace, como todos lo hacemos, en cuál es el futuro que nos espera a nosotros de aquí en adelante, con los cambios que han habido, los cambios culturales, los cambios de la iglesia, los cambios que ha traído la necesidad y el modernismo, que depara a este consejo. ¿Siguen las mismas motivaciones de aquellos hombres de Dios y mujeres que hoy día no están con nosotros? Hoy día estamos en una esfera distinta, pues queremos hacer otras cosas y quizás más innovadoras, más eficientes, porque hoy día todo se mide con la eficiencia, todo se mide hoy día con la vara como mide la sociedad. ¿Cuánto nos hemos frustrado, hermano, aquellos que hemos sentido la presión de las propias congregaciones, de las propias iglesias, que le dicen a sus pastores: bueno, y pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a abrir la casa de oración? ¿Por qué tenemos un pastor que le falta la fe para creer? Porque hemos sido de alguna forma también llevados a ese pensamiento de los hermanos, pues cuestionan de alguna manera nuestra
nuestra investidura, si se quiere, o nuestro llamado, porque nos ha faltado la fe para abrir las casas de oración, porque ha faltado la fe a lo mejor de nosotros para llevar a los hermanos a la calle y predicar el Evangelio. Y podemos decir mucho de eso. Y nos hemos llevado de alguna manera también cierta crítica. Y no solo los pastores, sino que las propias iglesias, porque esto también ha sido transversal. Los hermanos también se han polarizado en estos tiempos. También han mirado con atención, sí, el pastor está en lo correcto, hay que ser cuidadoso. Otros dirán, el pastor es muy aprensivo y el pastor parece que no tiene fe. Bendito sea el nombre del Señor, porque los cambios han venido y también de alguna forma nos ha llegado a nosotros todo esto. Ahora, una experiencia que hemos vivido nosotros un par de años sin conectarnos sin reunirnos como lo estamos haciendo esta noche. Solo 4 semanas aproximadamente hemos vuelto a nuestra casa de oración después de 1 año y medio sin haber estado en una reunión de ellas. Pero en estos tiempos, hermanos, no hemos predicado en la calle, no hemos usado las redes sociales. Es una experiencia personal que hemos vivido como congregación. Usted tendrá otra y es válido. Y en nuestra experiencia no hemos salido a las redes sociales. Hoy día, entre paréntesis, es mi primera presentación en una red social predicando en vivo y por supuesto también cae en uno la responsabilidad. Alguien alguna vez me preguntó, bueno, ¿y usted se atreve? ¿Por qué no lo hace? La verdad que siento un poco de temor, digamos, de ese temor de exponernos nosotros como pastores, también porque hay una nube, hay mucha gente que puede mirar y puede pensar bueno, más o menos, o malo, ¿ya? Y porque entiendo de alguna manera que el Señor nos ha puesto a nosotros para guiar a un rebaño, a una congregación. Pero le digo algo, hermano, ha sido para nosotros una experiencia donde el Espíritu Santo del Señor ha seguido haciendo la obra la cual le fue encomendada. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también dice la palabra, y el Espíritu Santo se encargará cada día ¿de qué? De sumar. Cada día el Espíritu Santo se encargará de añadir, dice la palabra, a los que han de ser salvos. ¿Sabe, hermano? Allí hemos visto la gloria del Señor. Gente que nunca nosotros vimos hoy día se conectan a nuestros cultos de oración. Ha aumentado, y no lo digo para la gloria humana, Dios me libre de aquello. Nuestra congregación ha aumentado con personas que hoy día son hijos del Señor, que se han sumado y confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. No salimos a la calle en este tiempo porque no era un problema hacerlo, porque teníamos que cumplir, pero les digo algo, el Espíritu Santo está haciendo su obra. Allí donde, en los hospitales, allí donde, en las cárceles, en todo lugar, y vemos hoy día cómo nos conectamos, hermano. Yo he tenido el privilegio, por ejemplo, de estos tiempos de predicar a una congregación en España. Yo decía, ¿cuándo? Alguien por ahí profetizó, el pastor Cristian un día va a predicar a otros países. No, pensé que iba a ser en vivo y en directo, pero lo hemos hecho a través de estos medios. Hemos predicado a Canadá, a Estados Unidos. Misericordia del Señor, nos hemos dado a conocer. Por ahí decía un hermano, el hermano Bernales nos contaba que de Venezuela o de distintos lugares, la gente está hoy día escuchando la palabra del Señor, y el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que tiene poder, está haciendo el milagro de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor es bueno y porque el Señor cumple su promesa. Bueno, hoy día nos tocará a nosotros volver a nuestra rutina o volver a nuestra dinámica, y el Señor irá dando gracia para seguir haciendo lo que le corresponde al cristiano, que es dar testimonio, que es pregonar el Evangelio, que es ser testigo, como dice la palabra del Señor. ¿Y qué es ser testigo? Sino declarar frente
frente a alguien que quiere saber la verdad. Eso es ser testigo. Nosotros somos testigos de Cristo el Señor. Somos testigos porque creemos en la doctrina apostólica. ¿Quiénes fueron estos? Los que conocieron, los que estuvieron con el Maestro, los que escucharon su evangelio, los que palparon, dice la palabra, al Maestro. Y uno dijera, bueno, pero ¿cuál es el sentido de tocar a Jesús? Porque recuerde que también en aquellos años, ya del primer siglo, también se metió una falsa doctrina, la cual decía que Jesucristo no había venido en carne. Y eso es una blasfemia y es una herejía. Por eso que los apóstoles dicen, a quienes vimos, a quienes palparon, a quien vieron nuestros ojos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y viniendo, o ya enfocándonos en la escritura del día de hoy, lo que el Señor nos muestra y nos habla respecto de la parábola de estos dos deudores, hacía un pensamiento de cómo Jesucristo el Señor quiere mostrar la misericordia que tiene Dios, que no es comparable con la misma misericordia que a veces el hombre tiene. Dice que tenía un deudor que le debía 10.000 talentos. Algunos dicen que el talento era una moneda que aproximadamente venían a ser 6.000 denarios. 6.000 denarios. El denario era la moneda que recibía, o el pago que recibía el jornal por un día de trabajo. Por lo tanto, lo que debía este deudor a su señor era una cantidad de dinero incalculable que nunca él iba a poder pagar. Nunca iba a poder pagar. Bendito sea el nombre del Señor. Si hiciéramos un ejercicio matemático, no soy muy bueno para las matemáticas, pero si nosotros calculáramos el día de pago de un chileno medio, a lo mejor alguno cobrará 20.000 pesos diarios, algunos dirán 20.000 es muy poco para ganar en estos tiempos, o 25 o 30.000 pesos. Cuando uno multiplica, hermano, esos 10.000 talentos, esos 10.000 talentos los multiplica por los 6.000 denarios, es una cifra, hermano, que en pesos cuesta leerla. Y yo hice el ejercicio, hermano, y no pude leer esa cifra por lo grande que era. Al final dividí por 800 pesos y traté de sacar un valor en dólar para ver cuántos dólares más o menos significa. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares si trajéramos esa deuda de aquel hombre hasta acá. Para que usted se haga una idea, hermano, yo sé que usted no es muy asiduo a lo que hoy día se conoce de la televisión y de los grandes jugadores de fútbol, pero hay un jugador de fútbol que estos días cambió de club. Amén, dice el hermano. Bien. Este señor se dice que él tiene una fortuna más o menos de 400 millones de dólares. Es decir, lo que debía el deudor a su señor era 3 veces más de lo que de la fortuna que tiene este señor Messi. ¿Por qué el Señor hace un ejemplo tan extremadamente imposible? Porque, hermano, si nosotros queremos imaginar, o si intentáramos imaginar lo que significa Dios para el hombre, tenemos la obligación de exacerbar y demostrar con estos argumentos del Maestro lo grande, lo sublime que fue que un día el Señor también a nosotros nos haya perdonado nuestras deudas, porque no teníamos cómo pagarla. Dice que cuando este hombre
se encuentra con su Señor, él se humilla, porque ha recibido un veredicto sobre su Señor, el cual es: véndanle. Como se usaba en los tiempos antiguos, se vendían a las personas cuando no tenían para pagar sus deudas. O sea, para esclavizarlos, si se entiende. Véndanle a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, vendan todo lo que tiene, a ver si paga lo que debe. Y él, en ese clamor, él decía: por favor, Señor, ten misericordia, te voy a pagar todo hasta lo último. Imposible, no tenía cómo pagarlo. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? No le dice: ok, págame en cómodas cuotas, sino que le dice: le perdonó la deuda, hermano. Ahora, cuando este hombre es perdonada la deuda, se encuentra con un consiervo que le debía a él. ¿Y cuánto le debía? 100 denarios. Le debía como 3 meses de sueldo, hermano. 3 meses de sueldo. Cuando este hombre debía una fortuna a su Señor, le debía 3 meses de sueldo. Y lo apretaba, dice la palabra. Dice que lo extorsionaba, lo afligía, hasta que lo metió en la cárcel porque no le quiso pagar. Y este hombre también se humillaba y le decía: yo te lo voy a pagar. Y yo creo que se lo podía pagar, porque no es lo mismo pagar una fortuna que pagar 3 meses, pues, hermano. Pero no quiso. No quiso y lo metió a la cárcel por esos 100 denarios, cuando poco antes a él le habían perdonado nada menos que la suma de 10.000 talentos. Entonces, muchas veces uno se enfoca en este concepto y dice: qué grande es el Señor con nosotros, qué bueno es Dios. Y yo le pregunto a usted: ¿es bueno el Señor? Es bueno. Y si me pongo en el lugar de aquel deudor que el Señor le perdonó 10.000 talentos, el Señor nos perdonó mucho más a nosotros, porque Él nos perdonó la deuda, hermano. Aún más dice la palabra que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. San Juan 3:16: porque de tal manera vino Dios al mundo a salvar a los perdidos, a los pecadores. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, es grande la deuda que Dios nos ha pagado. No estamos tan convencidos ahora. ¿Es grande la deuda o no? ¿Alguien puede pagarle a Dios algo? ¿Alguien puede decir: yo sirvo al Señor porque tengo que pagarle? Pero no. La mayoría de las alabanzas, los coritos que nosotros cantamos, nos llevan a esa final conclusión de decir: la deuda está pagada. Nosotros no teníamos cómo pagarle. Y aunque algunos digan: solo con servirle al Señor, ni aún así, hermano querido. Entonces debemos de ver y conocer el corazón de Dios frente a las deudas. Y cuando hablamos de las deudas, tenemos que hablar de las deudas de todo tipo, de las deudas morales, porque la Escritura dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros. O sea, hay una deuda que todos nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, y esa deuda tenemos que estar pagándola todo el tiempo, porque Jesucristo el Señor enseña diciendo que ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que cumple estos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley, dice la palabra, y los profetas. Y uno dice: ve, hermanito, es fácil, es amar a Dios y amar al prójimo, y con eso estamos arreglados. Y yo le pregunto: ¿hay alguien, usted conoce a alguien, pregunto en esta hora, a lo mejor sí, ¿usted conoce a alguien que haya cumplido esos 2 mandamientos? Y cuando hablamos de eso se refiere, hermano, en la existencia del hombre. Porque yo hoy día puedo estar amando a Dios con todo mi corazón y puedo tener un gesto de amor con mi prójimo, pero estamos hablando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses, los 365 días del año, y la suma de todo ese tiempo en nuestra existencia. ¿Quién puede decir: yo he pagado, yo cumplo con estos 2 mandamientos y con eso lo tengo solucionado?
Somos reos, hermanos, de esta palabra, porque nos damos cuenta que eso que pareciera ser la fórmula perfecta, nadie la puede cumplir. Por eso que frente a esas realidades, nosotros los cristianos damos gracias a Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo: ay de mí, yo que quiero hacer lo bueno, me encuentro muchas veces haciendo lo malo, lo que no quiero. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Señor. Yo no sé si en esta tarde usted da gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo el Señor nos amó de esa manera. Porque si hay alguien que demostró en su existencia, en su vida, que amó a Dios, este fue Jesucristo el Señor. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y si nosotros miramos, hermano, la figura, la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él es el Hijo obediente. Pues Él siempre agradó al Padre. Él decía en sus palabras: yo no hablo lo que yo de mi propia cuenta, sino que yo hablo lo que el Padre me ha entregado. Nada que Él hizo, lo hizo bajo su autoridad humana, sino que siempre Él estuvo sujeto a la voluntad del Padre que lo envió. Padre, y esta oración que ha sido el lema de este consejo, para que seamos uno. Es una oración donde Jesucristo el Señor entrega el trabajo realizado al Padre. Es una oración donde Jesús no puede decir: me costó, tuve problemas, no se pudo hacer lo que habíamos conversado. Nada de eso. Él honra a Dios, alaba a Dios porque ha cumplido lo que el Padre le ordenó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y nosotros? ¿Estamos en esa obediencia a Dios? ¿Cómo nos enfrentamos de aquí en adelante a estos próximos 25 años? Si el Señor nos da vida para vivir unos 25 años más, podríamos a lo mejor nosotros pasar, este consejo puede seguir. A lo mejor alguno dirá: no, pues mi pastor se está equivocando. Sí, lo más probable es que el próximo año, si no ya este mismo año, el rapto de la iglesia. Y otro podrá decir: no hay rapto, si ya estamos viviendo, los 7 años de la tribulación. No. Y así podemos decir muchas cosas. Pero ¿sabe? Le digo, hermano, algo. Estamos muchas veces preocupados de eso, y esta parábola que muchas veces la pasamos de largo. ¿Habrán deudores entre nosotros? ¿Habrá gente que a lo mejor a usted le ofendió y usted se siente de alguna forma que tiene ciertas prerrogativas con alguien que no le fue fiel en alguna conversación, en alguna propuesta, que no le fue fiel a lo mejor en algún préstamo? ¿Y cómo hemos actuado? ¿Estamos actuando con esa misma liberalidad con la cual este señor le perdonó la deuda al que debía 10,000 talentos? Hoy día estamos en una actitud un poquitito indiferente frente a nuestros prójimos, y mucho hoy día nos justificamos, porque esa es la palabra, porque hay un movimiento que hoy día de alguna forma está muy latente dentro de las iglesias. Y cuidado, hermano, porque el cristianismo también sufre los avatares de este crecimiento masivo. Pues hay una parábola, cuando Jesús habla de la parábola de la semilla, dice: la semilla, siendo la semilla más pequeña, crece como un gran arbusto, y luego pasa a ser un gran árbol donde las aves hacen nidos en ella. Y así es el cristianismo, hermano. El cristianismo que ha crecido y que está en todos los continentes, incluso en aquellos lugares y países donde el cristianismo es perseguido, aún así hay hombres y mujeres que han abrazado la fe, pues el cristianismo está abarcando en todas partes. Pero el cristianismo también hoy día es una palabra que se ha viciado, que se ha ensuciado por los hombres.
Y por eso que vemos una gran nube de cristianos, pero cuando vamos viendo lo que tienen esas aves, porque todos se suben en ese árbol que parte en lo pequeño como aquella semilla de mostaza, hoy día es un gran árbol. Muchas aves se hacen nido en ese árbol. Y por eso que vemos a la política de alguna forma usando al cristianismo, vemos a los políticos, vemos a todo el mundo. Todos son cristianos hoy día. Pero cuando vamos a lo íntimo, cuando vamos a sus declaraciones, cuando vamos a su postura frente a la palabra de Dios, nos encontramos que hay cristianos que hoy día no creen en la vida que la entrega a Dios. Que hay cristianos que hoy día están a favor de las leyes injustas en contra del Creador. Y no estamos diciendo que el mundo entero tiene que entender estas cosas, pero lo triste es que en este gran árbol llamado cristianismo hay muchos que hacen nido y se sienten con esa seguridad para transmitir sus pensamientos ideológicos, usando el cristianismo como una ayuda para sus fines personales. Por lo tanto, hermano, no debemos de entender una cosa. Muchos cristianos, partía al inicio de mis palabras diciendo: así hará el Señor, que al final de los tiempos enviará a Él a los ángeles. ¿Y qué hará? Tomará, sacará la cizaña y la amarrará y la quemará. Luego tomará el Señor al trigo. Bendito sea el Señor para siempre. Siempre miramos esta parábola y decimos: oh, qué grande. ¿Y por qué es grande la obra del Maestro? Es grande la obra de Dios hacia nosotros. Pero nosotros estamos actuando de esa misma manera. ¿Hemos perdonado? ¿Somos capaces de perdonar al que nos ofendió? ¿Cuántos a lo mejor en estos días, cuántos a lo mejor en este tiempo no están con nosotros, quizás porque tienen algún sentimiento? Pero hoy día todos se asuman a las tendencias, si se quiere, de la teología de estos tiempos, y algunos dicen: yo soy reformado, no, yo soy pentecostal. ¿Y qué sacamos? ¿Qué sacamos con decir esas cosas? Si siendo a lo mejor pentecostales no somos capaces de perdonar al hermano, o si siendo reformados, pensando que tenemos a lo mejor la salvación asegurada, pero si no somos capaces de tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, pues no hemos cumplido ese mandamiento del Señor. Porque el problema de nosotros, hermanos, es que nos hemos sentado en nuestras propias cátedras y hemos dejado de escuchar al Señor, que todos los días nos está hablando y nos está diciendo. Porque esto es categórico, esto es tremendo, hermano. No es para jugar. Dice el versículo 34: entonces su Señor, enojado. Yo le pregunto en esta hora, siempre nosotros hablamos del amor de Dios, ¿no es verdad? Pero sabe, hermano, Dios se enoja. Y debiéramos también decir ese mismo amén, que cuando sabemos que Dios bendice. Dios le bendice, hermano. Pero Dios también se enoja. Y a su tiempo Él también separará al trigo de la cizaña. Pues termina el Señor estas palabras diciendo: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Gloria a Dios para siempre. Sea bendito el nombre del Señor. Ojalá en esta hora, hermano, en esta hora, todos los que estamos presentes y cada uno en el lugar donde le ha puesto el Señor para congregarse, pueda mirar a su hermano con amor, aunque haya sido objeto de alguna ofensa, aunque haya sido defraudado por alguien,
Le digo algo, hermano querido, olvídese de esas cosas. Olvídese de las deudas que a lo mejor alguien le debe. Bendito sea el nombre del Señor. Tiempo atrás, conversaba con un hermano de nuestra, un hermano conocido, no voy a dar nombres, no viene al caso. Y me decía él: pastor, tomé un trabajo, quise hacer un trabajo, lo tomé, llegamos a las conclusiones, nos pusimos de acuerdo con este otro hermano que también me dijo: hágame este otro trabajo, porque en realidad somos hermanos, ¿no? Somos hermanos. ¿Ya? Y el trabajo no le quedó bien, él reconoció que el trabajo no le quedó bien. Quise hacer lo que mejor pude, pero nunca le gustó lo que yo estaba haciendo, y finalmente él decidió hacer todo de nuevo y me demandó, dijo, me demandó. Y yo todo lo que me pasó en dinero, yo lo gasté, pastor, comprando todas las cosas que había que comprar. Me quedé sin dinero, me demandó, incluso fueron a mi casa para llevarme todas mis cosas, mis muebles, para llevar todo lo que yo tenía, porque un hermano había demandado a otro hermano. Entonces yo le digo algo, hermano, estas cosas que parecían ser a veces tan distantes, están muy cerca de nosotros, hermano. Están muy cerca de nosotros. Y si usted ha sido alguien que ha prestado algo y no duerme por eso, hermano, y se molesta por eso cada vez que se acuerda cuando lo engañaron, cada vez que... y sufre por estas cosas, le digo algo, hermano, empieza a dormir tranquilo. ¿Me está escuchando? Empieza a dormir en paz. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Perdonar a su deudor. ¿Me está escuchando? Pastor, pero si me debe como 100 denarios, ¿y qué son? ¿Y cuántos son 10 millones, hermano? No es nada, hermano. Es que justo me pidieron el 10%, me pillaron volando bajo. Bueno, si le pidieron el 10%, olvídese de ese 10%, porque con Cristo usted tiene el 100%. Bendito sea el nombre del Señor, porque con el Señor lo tenemos todo. Gloria a Dios para siempre. Yo te pregunto algo en esta hora, hermano. ¿Te falta? ¿El Señor te sustenta en este tiempo? ¿Te ha traído el Señor solaz en estos días de aflicción para el mundo? ¿Te ha alimentado el Señor? ¿Ha alimentado a tus hijos? ¿Ha alimentado a tu familia? ¿Te ha ayudado el Señor para pagar tus cuentas, para salir adelante? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero te digo, sin Cristo el Señor, tú, tu mujer y tus hijos estarían muertos, estarían esclavos del mundo, estarían en una condición tremenda. Mas ese Señor, que no es el Señor de la parábola, sino que es el Padre eterno, nos perdonó la deuda. ¡Aleluya! Él nos perdonó la deuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Perdonar a nuestros deudores. Y gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿habrá alguno aquí que esté en el bando contrario? Claro, si no solamente, yo creo que la mayoría de las veces no somos prestamistas, la mayoría de las veces somos deudores. Gloria a Dios para siempre. Pero le digo algo, no tengamos problemas con nadie. Y un consejo así, más que un consejo, no haga nunca tratos con los hermanos. No haga trato con los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, después vienen los problemas entre nosotros. Mi hermano querido, no siga viendo a su hermano con el mismo amor. Por ahí alguien me dijo un día: mi pastor, ¿usted podría venderme su autito? No, hermano, no le vendería mi auto a usted ni a ningún hermano de la iglesia. Porque yo quiero, cuando yo predique mi palabra, quiero que nadie me diga, mientras yo esté predicando, me diga: el autito que me vendiste. Le he metido más plata que lo que me costó el auto. Yo creo que si me hubiese comprado un auto nuevo, hubiese gastado menos que la plata por este auto que me vendió el pastor, hermano. Yo le digo algo, nunca nosotros
nos metamos en esos temas. ¿Sabe? Porque no somos capaces de lidiar con ellos. Sí, hermano, ahí se muestra que no somos capaces de lidiar con estas cosas. Y si no somos capaces de lidiar con estas cosas, mejor no nos metamos en problemas. Porque le digo algo, cuando estemos metidos en ese problema, el Señor nos va a llevar al Evangelio de Mateo y nos va a decir, tienes que perdonar a tu deudor. Gloria a Dios para siempre. Pero sabe, hermano querido, empieza a perdonar a su deudor. Empieza a perdonar a su deudor. Sí, hermano. Perdone nomás. Perdonemos, porque hay uno que nos perdonó primero a nosotros. Aleluya. Y ahí se muestra la iglesia de Cristo. Bueno, en estas cosas, pues hermano, también. Aquí nos vamos a justificar entre nosotros. Quisiéramos estar a la altura de los tiempos, pero a lo mejor no estamos. A lo mejor hay alguno que espera de este consejo también, de todos los que lo componemos, y de los pastores que también están aquí, quizás ser más eficientes, ser más activos, ser más incisivos, tener más amor, y estas cosas que a lo mejor están adoleciendo entre nosotros. No somos también nosotros aquellos que nos venimos a ufanar en este lugar diciendo lo hemos hecho todo y todo lo que hemos hecho está bien. Muy por el contrario, hemos querido ser servidores del Señor y creemos también que muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces a lo mejor no hemos logrado hacer las cosas como usted quisiera, pero ya que el Señor me está hablando de perdón, a lo mejor usted en esta hora está escuchando esta palabra o a través de las redes sociales y pueda perdonar al presidente del consejo. ¿Le gustaría que la iglesia, que el consejo le perdonara si alguna cosa mala? Nos encantaría. Perdone que tome su nombre. Y a mí a lo mejor usted podría perdonarme. Por favor, perdóneme. No me mande a la cárcel. Perdonémonos los unos a los otros. Empecemos a vivir ese evangelio que nos enseñara el Señor. Gloria a Dios para siempre. Porque finalmente lo que espera el Señor es eso. Muchas veces somos tan exigentes con nosotros mismos y nos ponemos tan especiales y no nos damos cuenta que eso no es lo que agrada al Señor, sino poner la mira en las cosas de arriba, dijo el Señor. Y muchas veces por poner la mira en estas cosas hay indiferencias, hay cambios de humor. ¿De qué está hablando el pastor si está hablando en la iglesia? No, si existen los cambios de humor, existen también las controversias. Pero en esta hora creo que Dios nos habla del verdadero perdón. Perdona nuestras ofensas, decía el Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y ahí quedamos reos, por hermano, porque todos los días le pedimos perdón a Dios. Pero no somos capaces de perdonar al que nos ofende, al que nos ha dañado o al que tiene algo pendiente con nosotros. Mas en esta hora, yo quiero en esta noche dormir en paz. Quiero dormir en paz. Quiero poner mi cabeza en la almohada y decir, Señor, gracias porque me sacaste este peso de mi corazón. Sí, el Señor nos puede sacar ese peso, hermano. A veces estamos tan aferrados a la materia y a las cosas de la vida que sufrimos, y el Señor no quiere eso, porque la iglesia no fue llamada para tener ataduras, pues la palabra, la Escritura dice que todo lo que es atado de esta tierra también será atado. Así le conversa el Señor a Pedro. Bueno, desatemos las cosas, pues, hermano. Si estamos cumpliendo 25 años, pero a lo mejor estamos partiendo, vamos a iniciar una nueva etapa en este consejo, creo de esta manera. Es muy simbólico también que después de algún tiempo importante, hoy día nos volvamos a reunir en una casa de oración. ¿Para qué? Para volver a la comunión, para de alguna forma también traer a estos tiempos ese buen deseo, ese espíritu conciliador de amor que hubo en aquellos que formaron este consejo y que hoy día no están con nosotros, pero podamos honrar esas memorias también.
Y también ellos hicieron lo que pudieron con sus capacidades, con su impronta y con la ayuda de Dios principalmente. Y le digo algo, la ayuda del Señor, la ayuda de Dios está también con nosotros. Por lo tanto, en esta noche tomo mi parte y si usted gusta, tome la suya y Dios bendiga su palabra en este tiempo. En estos días, hermanos, la iglesia del Señor no puede ser una iglesia que ande enfrascada en problemas con los hombres. Sí, hermano, hoy día hay polémica porque todos quisiéramos de alguna forma también que la iglesia de Cristo tuviese ese lugar que le corresponde. Pero si así fuera, probablemente perderíamos también nuestro norte. Sí, es cierto, hay una polémica muy propia de estos días, ¿no?, que tiene que ver con la bandera del pueblo evangélico, ¿no es cierto?, que no se ha puesto allí en ese lugar donde se están hoy día escribiendo la nueva constitución, ¿no?, o la propuesta para una nueva constitución. Pero, ¿usted conoce la bandera de Dios? Jehová Nisi, dice la palabra, Jehová es mi bandera. ¿Es Jehová su bandera, hermano? ¿O su bandera es la que quieren poner ahí en el ex Congreso? Nosotros tenemos una bandera, hermano, que a lo mejor nadie la conoce, pero usted sí la conoce porque usted conoce a Cristo el Señor. El mundo no conoce al Señor, pero nosotros no debemos de polemizar con el mundo. Le digo algo en esta hora, hermano, el Señor es nuestra bandera. Y si nosotros llevamos a Cristo en nuestros labios, si nosotros predicamos a Cristo, estamos enarbolando la bandera del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá en estos días sepamos entender también que el mundo no conoce a Dios. El mundo no le conoce. Y aunque quisiéramos que ellos reconocieran la obra del Evangelio, no lo van a hacer si el Señor Dios no se lo revela. Dios se nos reveló a nosotros y esa es la gloria que nos embarga, y por eso servimos al Señor, no porque yo le amé a Él, porque fui más inteligente y más sabio, porque dice la palabra del Señor que yo le amo porque Él nos amó primero. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y confirme lo que hemos hablado el día de hoy. Le voy a invitar que se ponga de pie. Gracias. Le voy a invitar que se ponga de pie en esta hora. Y vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Eterno Dios y buen Padre justo, estamos invocando tu nombre después de haber escuchado un mensaje. Tu palabra, Señor, el relato de esta bella parábola del Evangelio de Mateo. Señor, y nos has puesto en el día de hoy en estrecho frente a todas estas decisiones que muchas veces son por culpa nuestra, por no haber sabido decir no, por no haber entendido estas cosas, porque estamos apegados a la vida y a las costumbres del hombre. Pero sinceramente quisiéramos liberarnos de todo peso de culpabilidad y también quisiéramos liberar, Señor, a cuanto hoy día le tenemos como deudor. Señor, no estamos hablando de aquellos que nos deben dinero y que pagan, sino estamos hablando de aquellos que se olvidaron, de aquellos que ya no tienen memoria de aquello, o simplemente son deudores en cuanto a la honra, porque nos faltaron a la honra, nos faltaron al respeto, porque dijeron cosas mentirosas de nosotros y hemos quedado con angustia y Señor, y sentimos que para ellos no debe haber perdón. Mas en esta hora, Señor, libéranos de todo eso y ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Te damos gracias por haber sido nosotros en esta hora, en esta tarde, los primeros que podemos, Señor, percibir y disfrutar de esta palabra que nos lleva a una realidad, la cual tú quieres. Porque no te queremos ver enojados con nosotros, Señor. Señor, llegará el día, llegará el tiempo, Señor, en que tú tomarás todas nuestras acciones, Señor,
Y también a algunos les dirás: no os conozco, obradores de maldad. Pero, Señor, por misericordia, a nosotros tú nos conoces. Señor, tú sabes que nos cuestan estas cosas. Tú sabes también que hay que deponer nuestro orgullo, nuestra vanidad, negarnos si se quiere a nosotros mismos. Más en esta hora, ayúdanos, porque con tu ayuda, Señor, te agradaremos. Finalmente, Señor, eso es lo que queremos, agradarte, porque tú, Señor, hiciste una obra tan maravillosa. Nos perdonaste de toda nuestra culpabilidad. Y aún allí, estando en la cruz, Señor, tú oraste, Señor, diciendo: no tomes en cuenta lo que han hecho conmigo. Señor, tú oraste por aquellos que iban a creer también, Señor. No te pido solo por ellos, sino por los que han de creer en tu nombre. Oh, Señor, qué grande, qué maravilla, qué maravilloso es tu amor para con nosotros. Pues ayúdanos también a ser recíprocos y a mostrar tu dulce evangelio. Sí, ese evangelio, Señor, que no se parece en nada a la obra del hombre, sino que ese evangelio, Señor, que nos enseña a renunciar, si se quiere, a lo nuestro, Padre amado, y a vivir en paz, y a pregonar, Señor, a pregonar tu santo evangelio con libertad. Señor, a lo mejor el problema nuestro está en el testimonio, no en el verso, no en la palabra, porque a lo mejor podemos dominar los escritos bíblicos, pero ¿cómo está nuestro testimonio frente, por ejemplo, a esta palabra tan categórica? Señor, y ayúdenos, porque queremos también en esto ser gratos a ti. Padre bendito, si el día de hoy hay alguno que a través de este clamor, Señor, toma una decisión sobre su vida, Padre amado, permítele, Señor, cumplir esa voluntad de tener que desprenderse de todo aquello, Señor, del enojo, del engaño, de la tristeza, de la ofensa, de la amargura, Señor, de todo aquello, Padre amado, que esta iglesia presente el día de hoy pueda tener una relación contigo de armonía y de paz, Señor, con el prójimo. Señor, porque allí de alguna manera estaremos tratando de cumplir tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine. Señor, tu Espíritu Santo nos haga y nos ayude en los tiempos, Señor, de la dificultad. Traiga fortaleza a la iglesia evangélica de estos tiempos, Señor. Traiga fortaleza, Señor, no para ir a pelear, sino para mostrar tu dulce evangelio. Para la gloria tuya te lo rogamos y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y la gloria sea para Dios.